Buenas tardes. Días, noches. No sé por qué se ve tan oscuro. Ahí está. ¿Cómo están? Este video luego queda subido. El propósito de este video es en principio compartir un poco lo que tiene que ver con las energías de este momento, y no solo eso, sino también para que no quede como algo relacionado a energías del momento y punto, como una cuestión abstracta allá arriba, sino también, como a mí me gusta, comentar de qué forma uno podría leerlo, tomarlo en su vida, si a su vez te despierta más intriga, interés, curiosidad, ahí sabés que está la posibilidad de profundizar aún más, estudiando astrología y mostrarte con ejemplos, también contarte un caso de cómo gracias a la astrología uno puede también encontrar nuevos rumbos. Eso básicamente es lo que quiero contar, y también teniendo en cuenta las energías de este momento, que estamos la instancia ya de cierre de la energía de Piscis, porque este miércoles ingresa el Sol al signo de Aries, con lo cual tenemos el equinoccio. Entonces me parece interesante compartir en estos minutos lo que tiene que ver con clima que nos está envolviendo, circunstancia, qué poder tomar de eso, qué te implicaría leer algo desde lo astrológico en tu vida, y un ejemplo concreto de cómo sería tomar la energía no solamente del contexto del clima del momento, sino ya pinchando y teniendo en cuenta las energías de tu carta. Entonces, dicho esto, me acerco más para que se me vea la cara. Dicho esto, como te mencionaba, el clima astrológico, la energía en relación a estos momentos piscianos, acuosos, que no es casualidad, esto lo nombro, que acá en Argentina, puntualmente en Buenos Aires, y sé que el país es gigante, pero hablo también desde donde yo estoy, la semana anterior estuvimos pasados por agua, y tanta energía pisciana puede también, uno encuentra cierta correlación con la energía que nos está envolviendo. Entonces te doy un ejemplo, cómo uno puede empezar a encontrar conexiones en relación a sucesos en lo simbólico, energético, y después cómo puede llegar a decantar, por ejemplo, en lo social. Yendo más en detalle, si uno lo lleva a su particularidad, y después, para ver más en detalle, lo cruzas con tu carta. Ahí tenés ya áreas y zonas que tocan como fibras, y vos podés llegar a entender determinadas circunstancias, como suelo decir. En estos momentos estamos en un cierre del cierre, a 2 días del cierre del año astrológico, con lo cual es un momento muy, muy oportuno para hacer una evaluación, hacer un cierre, y por sobre todo en lo que hace, no tanto porque tengas que decir cosas o hacer cosas afuera, o sea, irte de algún lado físicamente, cortar físicamente algo. No me refiero tanto a eso, porque eso quizás pasó antes, sino que ahora es la oportunidad de poder limpiar y soltar, y sobre todo internamente, cuestiones que uno sienta que todavía está aferrado, apegado. ¿Por qué estoy diciendo esto y para qué? Porque como todo momento de cierre, y esto que voy a decir en general no lo enseñan, no lo dicen, y uno por desconocer esto no tiene idea y actúa y avanza en la vida sin darse cuenta. Entonces, estas cuestiones, esto que voy a decir ahora, es muy importante. Yo lo aprendí no hace mucho, y es notorio lo que uno también gana en presencia
y en conciencia en sus acciones y en su vida en definitiva. ¿Y a qué me refiero? Que uno pueda conscientemente, si sabe que está en un momento, y esto que voy a decir ahora aplica tanto a este cierre de ciclo astrológico, porque estoy hablando de que empieza el nuevo año astrológico, que para la astrología empieza con el Sol ingresando al signo de Aries, y esto aplica a un cumpleaños, cualquier momento en donde se esté acercando el inicio de, por ejemplo, se está por producir tu cumpleaños, estás por cumplir años, entonces ahora estamos en la instancia previa a la fecha y sería el momento de soltar el año que se va, por ejemplo. O si fuese un cierre de ciclo de algo, que estás por mudarte, en la casa que te estás yendo, en la casa que estás, o el trabajo, que sabes que el miércoles te vas, renunciás, ya no lo anunciaste. Bueno, me refiero a momentos en donde uno está por cerrar algún ciclo. Esto es clave, el tener presente que cuanto más a conciencia uno suelte, y no es, te vuelvo a repetir, no es suelto afuera, es lo que suelto adentro. Y esto es lo que te decía que no nos suelen explicar. Nosotros tenemos una conexión invisible en red con quienes nos rodean, bueno, en general con la vida en sí misma, con nuestra matriz. Nuestra carta natal funciona como una red energética, nuestra matriz energética que está conectada con todo lo que nos rodea, no se ve. Entonces, hay cuestiones que trascienden cualquier acto o hecho que uno haga fuera y que tiene que ver con esto que te digo, lazos mentales, lazos emocionales, cosas que uno todavía tiene rumiando en la cabeza o a nivel emocional sigue pegado, y todo eso hace que sigamos atados a esa situación, a esa persona, a ese lugar. Entonces, cuando uno está por cerrar un ciclo, cuando está por cerrar una etapa, es muy importante primero tomar conciencia de esto, porque estamos a dos días de este cierre que digo, astrológico, empieza el año astrológico en Aries, y tomar esta energía como para también uno aprovechar y hacer estas limpiezas. En lo personal, si sos terapeuta, si sos facilitador, si sos alguien que acompaña a otras personas, esto es genial para que vos en ese proceso, la persona que acompañás, contenés, también tomes la energía sabiendo esto, tomás la energía del momento y la podés orientar para que también haga alguna limpieza. Otra vía también a través del sahumo, sahumar, quemar, por ejemplo, esa sería otra forma a nivel energético. También alguna práctica de ritual para hacer un ejercicio a nivel de limpieza emocional. ¿Qué emociones serían las que tendrías que soltar? Hay muchas prácticas, eso pueden también indagar o investigar lo que gusten, porque lo hay, pero sería interesante tomarse en serio esto y decir, o en principio reconocer qué cosas son las que sigo pensando apegada y que no puedo soltar, que es para tirar del hilo y seguir, pero en un principio reconocerlo, porque uno no puede soltar algo si primero no lo asume, no lo reconoce, no lo nombra. Todo lo que es nombrado, ahí pasa a tener un lugar de existencia. Lo que no nombro sigue teniendo poder porque está oculto. O sea, cuando uno, es esto de decir piedra libre a tal cuestión, entonces le pongo luz a eso y ya empieza a perder fuerza desde ese momento. Y yo puedo mirarlo a los ojos y decir, esto realmente todavía sigue siendo un problema para mí. Ok, ¿qué voy a hacer para empezar a soltar esto? Desapegarme, liberarme de esto. Y si bien quizás en este tiempo uno reconoce que todavía no está preparado para, el hecho de que lo reconozcas es un enorme paso. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque, y acá está la cuestión, esto aplica, como les decía hace un ratito, para cuando uno está por cumplir años, también para el cierre de año calendario, que esto lo suelo decir,
el 31 de diciembre, 1 de enero, bueno, todo lo que implica cierres y aperturas. Es la posibilidad de uno, aunque sea, le dedique unos minutos de forma consciente a qué está haciendo en su vida. Qué cosas son las que está poniendo foco y quizás no lo valen, no tiene sentido. Y en definitiva, qué cosas son las que tenés que empezar a valorar. Qué cosas son las que tenés que empezar a dejar de lado y qué cosas son las que entonces tenés que empezar a valorar. Y al pasar en limpio esto, lo que quizás te das cuenta es que estás perdiendo tiempo, energía, dinero, no lo sé, en cuestiones que no lo valen, no te suman, no te aportan. Entonces, primera instancia, reconocer esto, que hay cosas que ocupan mucho tiempo en tu cabeza, en tu emoción y que no son prioritarias, no son importantes. Si lo analizás fríamente. Por otra vía, por algo es que le estás dando prioridad e importancia. Entonces, acá está la cuestión. ¿Por qué? ¿Para qué? Y reconocer, y no puedo olvidarlo. Por ejemplo, si es una persona. Y no puedo, la verdad que no puedo soltar ese trabajo porque ahí me sentía querida, me sentía útil, ahora me siento vacía, siento que no tengo algo valioso para hacer, para dar. Eso abre un vacío, abre un hueco y bienvenido sea, porque entonces quiere decir que ahí hay algo para trabajar. Y qué mejor, y acá está el punto, qué mejor que abrir ese espacio, limpiar el terreno para lo que se viene. Y este es el punto. Entonces, ¿qué cosas son las que tengo que soltar, dejar y que veo que estoy ocupando demasiada energía de mi cabeza, mis emociones en eso? Primera instancia, si yo puedo darme cuenta de esto para ver después cómo lo voy a hacer, es un primer paso para empezar a soltarlo y poder reconocer y pasar este filtro. Parece algo que muy pequeño, te puedo asegurar que no, que es muy importante esto. ¿Y por qué hago hincapié en toda esta cuestión? Porque todo eso que podría decirte que nos atormenta y que en general no nos damos cuenta, porque quizás estamos rumiando eso que a su vez nos viene bien para no pensar en otra cosa, entonces estábamos dale con eso, hace que al correrlo, como te decía antes, quede un vacío, un hueco, y te des cuenta que no te estás ocupando de otros temas que son importantes para vos y que por algún motivo no querés verlos o no querés tocarlos. Así es como uno empieza a acomodar. En esta etapa, en este momento, es muy importante porque al allanar el terreno, preparás el espacio para lo que se viene. Y eso es principalmente, porque todo lo que uno, sin darse cuenta, sigue dando vueltas con todo esto, te lo llevas para el próximo periodo. O sea, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Para qué? Para que tomes conciencia de que todo esto, si uno no le pone un corte, porque acá está la cuestión, con el hecho de decir basta de seguir con este tema, aunque sea decir, esto no me suma. Después veré cómo lo termino de soltar, lo que sea, pero nombrarlo. Si yo no lo nombro o lo justifico o no quiero ocuparme, ¿saben qué pasa? Se hace una bola de nieve. Y eso me lo llevo al próximo periodo que inicia y me chupa energía. Y si tengo proyectos o quiero lograr cosas para este nuevo ciclo, lo que fuera, voy a tener menos energía, menos capacidad, menos recursos, porque todo esto otro que no suelto por lo que fuera, me lo está ocupando. Entonces, te invito a que veas qué cosas que parecen tonterías, y yo te puedo asegurar que si mirás, quizás es una suma de tonterías o de cosas pequeñas, pero cuando empezás a mirar suman un montón y termina ocupando quizás gran parte de tu día, de tu tiempo, y que por eso quizás no estás avanzando, logrando cosas que te gustaría y que decís que son importantes y que querés lograr. Entonces, esto para empezar a soltar. En este momento así de evaluación y de cierre también hay cosas que sí, hay cosas que vos vas a decir, esto
fue algo ganado, es algo que logré, estoy orgullosa, me encanta, lo logré, lo sumo a mi vida, lo sumé. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver cómo lo potencias y lo haces crecer en el nuevo ciclo, porque de eso se trata. Pero bueno, esto será para el año nuevo astrológico, que ya hablaré al respecto, pero es muy importante separar la paja del trigo. Y voy a recurrir a la energía opuesta complementaria a Piscis, que es Virgo. Virgo nos ayuda para no volarnos o irnos a la estratosfera, porque Piscis nos hace volar y bueno, meternos en la burbuja. Nos trae a tierra y nos dice: discriminá, separá, qué cosas son las que te llevás y querés hacer crecer en el próximo ciclo y qué cosas las que decís hasta acá llegan, que es lo que te decía antes. Entonces, conecta con tu energía Virgo para poder discriminar qué sí, qué no. Cuando digo discriminar me refiero a esto, a separar. Lo que hace nuestro intestino cuando separa los nutrientes de lo que va a desecho. Entonces, ¿qué cosas son las que realmente aportan valor a mi vida y las voy a hacer crecer? ¿Ok? Esto para que lo tomes en estos días, y si sos terapeuta, que también lo puedas llevar a tus terapias, a las personas que acompañás, para que puedan hacer ese cierre, ese balance, porque la energía está muy vibrando en ese sentido. Y antes de concluir, quiero contarte un caso de cómo, ya no tanto en lo que hace a las energías del momento, sino una carta natal en sí misma, esto, o sea, tu carta natal con tus variables y tus coordenadas, cómo en tu carta tenés lo que parece la enfermedad y también la cura. Y es el caso de una persona, consultante, que ya ha tomado varias veces consultas conmigo y ha hecho uno de los cursos que he brindado recientemente, que cuando por primera vez nos encontramos, yo lo que vi en su carta, y esto para que también investiguen y lo vean si está en su carta, una configuración puntual, las ubico en contexto, esta persona, una mujer de 60 y pico de años, viuda, viviendo con sus nietos, no sabiendo qué hacer de su vida, viendo para qué lado, pero ante todo estudiando, pero en su casa. Y cuando yo miro su carta, en ese momento, una de las tantas cuestiones, ahora les voy a hablar de un área puntual para este video, veo una configuración que hablaba de una gran tensión entre el planeta Venus y el planeta Saturno, una oposición. Y esa oposición, lo que se suele leer cuando uno ve en una carta esa configuración es, y si es una mujer, lo que suele darse es inhibiciones, bloqueos y frenos en la expresión de su lado artístico, su expresión en cuanto a su belleza, su armonía. Por eso Venus está asociado con el arte. Yo veo eso y a continuación, como siempre se coteja con la historia de la persona, por eso es muy importante dialogar y conocer a la protagonista, a la persona que es dueña de la carta, qué le pasaba con su expresión artística, cómo había sido su historia. Y como no podía ser de otra manera, porque la astrología siempre confirma lo que uno ve en la carta, efectivamente ella había tenido una carrera frustrada en lo que hace expresión artística, corporal, porque su padre no, y en su familia, pero principalmente su padre, no la había apoyado, no la había acompañado, como que eso eran pavadas, perder el tiempo, había que hacer otras cosas más importantes que ponerse a bailar. Ella quería, cuando era chica le hubiera encantado hacer danzas clásicas, mover su cuerpo, pero no había recibido ese estímulo. Esta configuración suele dar escenas, situaciones en donde uno queda inhibido en la expresión de su lado artístico. Y casualmente suele vivir situaciones en donde la familia no apoya, no acompaña. Entonces queda la marca y pueden pasar dos cosas: o que se revele, porque bueno, hay que analizar otras variables de las cartas para ver si hay otra energía que ayuda, o si no la hay, que quede ahí trunco y bueno, se mira para otro lado.
Esto puede dar el típico caso de no era para mí, o bueno, hay otras cosas. Muy común escuchar esto en muchas personas, en que bueno, no tenía que ser, bla, bla. Y yo mirando una carta así, yo le voy a ver eso y como de hecho lo hice y le dije, sí, es para vos, ¿cómo no tenía que ser? Entonces la invité a que reflexionara y que viera qué podía entonces empezar a considerar de realizar como actividad. Imagínense, una mujer, yo le planteo esto, en ese momento tenía 65, creo. Y es como que te parece que me ponga a hacer ahora. Yo le sugerí cuestiones que le invitaran a la expresión corporal. En ese momento le he dicho, bueno, puede ser teatro, algo que te invitara también a expresarte principalmente. Bueno, no sé, voy a ver, qué sé yo. Bueno, y le hablé de la importancia, ¿por qué digo esto y por qué? Y esto para alguien que es terapeuta es excelente porque estás acompañando a alguien y ya con la carta de la persona, vos ya sabés qué cosas tiene que fortalecer, trabajar y en qué la podés acompañar a que potencie, que haga crecer. Entonces, le sugerí que averiguara. Y eso fue en uno de nuestros encuentros. Pasó el tiempo y creo que fue al año por ahí. Me escribe y me dice, Caro, me anoté en yoga. Me anoté en el profesorado de yoga. Yo dije, ¡ay, qué alegría! Se averigüé lo de teatro, pero bueno, no había cerca de casa y justo pasé por un profesorado de no sé qué, un instituto, y me anoté. Acuérdense, la edad de la persona, todas las trabas y cuestiones que puede surgir, que de hecho le empezaron a decir en la casa, ¿qué te vas a poner a hacer eso vos? ¿Estás loca? Bueno, cuestión que se anotó en el profesorado. Cuestión que, y ella me contaba, cada tanto me escribía, cómo le iba, y más que, y esto es lo que a mí me conmueve y me moviliza, y es cuando estoy tan contenta en hacer lo que hago y cuando puedo acompañar y cuando puedo enseñar y que cada persona me diga, logré eso que tanto quería, lo logré, lo hice, me animé. Y sus palabras de agradecimiento que a mí me llevaron también a emocionarme mucho porque terminó el profesorado, lo hizo y fue un cambio para ella tan grande, un antes y un después, y ella siempre se acuerda y me dice, vos, con tu idea de que empezara, bueno, y esto de acompañar y que quizás vos estás con alguna idea de me gustaría hacer algo, me gustaría hacer esto, pero no, y empiezan los miedos, el qué dirán, las críticas, los comentarios afuera. Yo te puedo, o sea, con la carta lo confirmás 100%, al ver y decir esto. Pero yo te puedo asegurar que si ya hay en vos ese espíritu de algo, pero las críticas, la censura, el diálogo interno están frenándote, ahí es donde tenés que trabajar para ver cómo lo atravesas. Jamás bajar los brazos. Esa es una de mis frases preferidas. Jamás bajar los brazos. La cuestión que esta persona, que quiero muchísimo, siguió y bueno, ahora la estoy instando para que ya dé otro paso más porque es una de los referentes en el instituto, bueno, revolucionó el instituto de yoga, bueno, me contó cada anécdota tan linda que más que feliz y agradecida también de que me integre en todo lo que ella está vivenciando y ahora el próximo paso es que se anime ya a dar clases y ser una autoridad porque tiene algo en su carta para que así lo sea. Bueno, dicho esto es lo que en parte quería compartir, esta historia que a mí puntualmente me emocionó mucho y yo soy de las que también dice nunca es tarde. En la astrología, sobre todo cuando vemos el tema de ciclos y tránsitos, la astrología es muy clara en esto. Sobre todo de los 56 años en adelante, a nivel de energías, es cuando más tenemos que brillar. Y a mí me encanta decir esto y me encanta desafiar en ese sentido, porque generalmente el sistema te está diciendo que te retires, que ya
te marchites, que bajes los brazos, que ya está, que te esperes a que te venga a buscar la parca, ¿no? El angelito con el arpa, y nada que ver. Al contrario, cuanto más trabajes en vos, cuanto más apuestes a tu misión, tu propósito, tu fuerza interior, más posibilidades tenés de brillar y que las energías, y esto te lo puedo confirmar en la astrología, en lo que yo enseño, en lo que comparto en la formación, que las energías justamente te instan a que cada vez crezcas más. La edad no es para bajar los brazos. Así que en esta instancia de cierre, de ciclo, te invito a que ya empieces a ver qué objetivos, metas te vas a ubicar para este año astrológico que comienza, que ojalá que esta historia que te conté te sirva de inspiración y que veas que es posible si así te lo ubicás, si así lo decidís, ¿ok? Bueno, muchas gracias por la compañía, a los que estuvieron en vivo, y muchas gracias a los que luego vean el video, y nos encontramos muy prontito en otro programa en vivo, videos, reels y demás material que voy a estar compartiendo aquí en Instagram y en las otras redes. Y prepárense porque, bueno, se viene ya el anuncio, el lanzamiento de la formación de astrología o el programa de astrología, que hay novedades, así que a quien le interese, con todo gusto me escribe mensaje privado y le cuento de qué trata estas novedades, que se viene, se viene. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau.